Sí, profe, sí se puede ver. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar revisando un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada para posteriormente entrar de lleno en el tema que hoy nos ocupa. La clase pasada comenzamos mostrando un diagrama bastante amplio y general de lo que es el metabolismo de los aminoácidos en general, ¿verdad? Hablábamos de un pool de aminoácidos que derivan de la dieta, de la degradación de proteínas o de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Y explicábamos también que estos aminoácidos correspondientes al pool tienen varios destinos posibles. Entre esos destinos tenemos como prioridad la utilización de aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas, el recambio proteico, la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos o metabolitos nitrogenados y el catabolismo de aminoácidos. Entonces, en la clase de hoy vamos a concentrarnos en lo que es el catabolismo o la oxidación de aminoácidos. Este proceso, la degradación de aminoácidos, involucra dos grandes aspectos principales o dos conjuntos de procesos. En primer lugar, la remoción del nitrógeno de los grupos alfa-amino, lo que se conoce como movilización de grupos amino. Y, en segundo lugar, la transformación de los esqueletos carbonados en intermediarios comunes del metabolismo. Es decir, el catabolismo de los aminoácidos implica necesariamente la pérdida de los grupos amino, de los grupos alfa-amino. Vamos a ver después que puede darse por varios mecanismos. Pero de alguna manera hay remoción del nitrógeno de los grupos alfa-amino, quedando entonces un esqueleto carbonado que se va a metabolizar de manera independiente. En la clase de hoy vamos a enfocarnos principalmente en el metabolismo del nitrógeno, es decir, de los grupos amino de los aminoácidos, que finalmente nosotros sabemos que se van a eliminar del organismo en forma de qué. A ver, ¿quién me cuenta en forma de qué van a eliminarse los grupos amino? En forma de urea. En forma de urea, muy bien. Entonces, a lo largo de la clase de hoy, nosotros le vamos a seguir al nitrógeno de los grupos alfa-amino hasta su transformación en la molécula de urea y su eliminación. En la clase siguiente, el jueves, vamos a dedicarnos a tratar de comprender de qué manera se metabolizan los esqueletos carbonados, o sea, las cadenas carbonadas de los aminoácidos. En cuanto a los grupos amino de la cadena lateral de aminoácidos básicos como histidina, lisina y arginina, estos escapan un poco a estos mecanismos generales de remoción de los átomos de nitrógeno de alfa-amino y forman parte, o sea, se eliminan mediante mecanismos que están, digamos, incorporados a la degradación de las cadenas carbonadas, de los esqueletos carbonados. Entonces, hoy nos vamos a ocupar principalmente de la eliminación de los grupos alfa-amino, no de los grupos amino de las cadenas laterales. Bien, decíamos la clase pasada, todo esto ya vimos, que la movilización de los grupos alfa-amino se concentra principalmente en dos actividades enzimáticas. La transaminación, mediada por enzimas llamadas transaminasas o aminotransferasas, en la cual un alfa-aminoácido pierde su grupo amino transfiriéndole a otro. O sea, un aminoácido le transfiere su grupo amino a un alfa-cetoácido, quedando convertido este en un alfa-cetoácido. O sea, esta es la cadena carbonada. Una vez que el aminoácido pierde su grupo amino, queda la cadena carbonada en forma de cetoácido. A partir de ahí se van a metabolizar por caminos independientes. Por un lado, el grupo amino, el metabolismo de los grupos amino, y por otro lado, el metabolismo de las cadenas carbonadas. Decíamos que hoy nos vamos a ocupar del metabolismo de los grupos amino. Entonces, en la transaminación, los aminoácidos transfieren sus grupos amino a un cetoácido aceptor, que en la mayoría de los casos es el alfa-cetoglutarato, que al recibir el grupo amino se convierte en glutamato. Entonces, al proceso de transaminación le sigue la desaminación oxidativa del glutamato, en la cual este aminoácido se deshace directamente del grupo amino por un mecanismo de desaminación oxidativa. En este proceso, el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y libera amoníaco.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de movilización de los grupos amino, nos referimos a cómo los grupos alfa-amino de los aminoácidos se liberan de estos en forma de amoníaco o amonio, e implica, en la gran mayoría de los casos, estos dos procesos, transaminación y desaminación oxidativa del glutamato. Ahora bien, existen algunos mecanismos minoritarios de movilización de grupos amino que afectan a algunos aminoácidos. Es decir, hay algunos grupos alfa-amino de aminoácidos que se pierden por mecanismos distintos a estos dos, que son la desaminación no oxidativa, mediada por serina treonina deshidratasa, que afecta solamente a estos dos aminoácidos, a serina y a treonina, que en lugar de perder su grupo amino por transaminación, lo hacen por una desaminación no oxidativa. Pero es un mecanismo exclusivo de serina y treonina, es decir, de los hidroxiaminoácidos. La desaminación oxidativa por unas enzimas especiales que están en los peroxisomas, que se llaman aminoácidos oxidasas, y el sistema de escisión de glicina. Entonces, por favor, no pierdan de vista estos mecanismos, los dos principales, transaminación y desaminación oxidativa, que ya los vimos en la clase pasada y vamos a revisarlos hoy rápidamente. Y luego estos tres mecanismos minoritarios, desaminación no oxidativa de serina y treonina, desaminación oxidativa en el peroxisoma y el sistema de escisión de glicina. Bien, recordando un poquito lo que veíamos acerca de los mecanismos principales. La transaminación es una reacción reversible dependiente de fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato llevada a cabo por un grupo de enzimas que se conocen como aminotransferasas o transaminasas. A ver, voy a hacer una pregunta. Bauman Belén. Profe, discúlpame, te puedo interrumpir porque desde mi sección es de A2 y no nos están aceptando la mayoría. Te quería avisar si es que no se le puede avisar a Javier. Ay, ¿qué pasó? Qué pena que no avisaron antes. A ver. Ahora me escribió. Sí, profe, de A2. Gilda, yo le voy a avisar a Javier. Por favor, así yo puedo continuar. Bueno, entonces suspendo las preguntas por un tiempo porque hay gente que no está pudiendo entrar. Bueno, recordemos entonces que la transaminación es una reacción reversible catalizada por enzimas transaminasas o aminotransferasas que catalizan la reacción, la transferencia de un grupo amino, de un alfa-aminoácido a un alfa-cetoácido. El alfa-aminoácido actúa como dador del grupo amino y el alfa-cetoácido como aceptor o receptor. En estas reacciones participa como cofactor el piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal. Este es el principal mecanismo de movilización de los grupos alfa-amino en el catabolismo de los aminoácidos. Es decir, la mayor parte de los aminoácidos pierden sus grupos amino por este mecanismo. Es decir, lo transfieren, no los pierden directamente, los transfieren a un alfa-cetoácido. Entonces, lo que sucede en realidad es que esta enzima, la transaminasa, tiene como sustrato a un alfa-aminoácido y a un alfa-cetoácido. El alfa-aminoácido es el dador de los grupos amino y el alfa-cetoácido el aceptor. Justamente por ese motivo, la reacción de transaminación se da por un mecanismo bisustrato, porque son dos sustratos, el alfa-aminoácido y el alfa-cetoácido. Bueno, lo que sucede es que el alfa-aminoácido le transfiere su grupo amino al alfa-cetoácido para formar el cetoácido del aminoácido y el aminoácido del cetoácido. Es decir, cuando el aminoácido pierde su grupo amino, queda convertido en cetoácido. Y cuando este cetoácido aceptor adquiere el grupo amino, se convierte en su correspondiente aminoácido. Esto de aminoácido, cetoácido, son pares. Es decir, hay pares aminoácido, cetoácido, así como los pares ácido-base conjugados. ¿Se acuerdan? Hay pares aminoácido, cetoácido. Es decir, a cada aminoácido le corresponde un cetoácido, que es lo que queda del aminoácido luego de perder su grupo amino.
Y este cetoácido pues se va a metabolizar de manera independiente. Bueno, pero para que los aminoácidos se deshagan de sus grupos amino por este mecanismo, debe haber siempre un alfa-cetoácido aceptor. ¿Sí? A ver si Fernández Malena está. ¿Están pudiendo ingresar todos? Gilda, ya fueron aceptados Vale, muy todos. bien. Fernández Malena. Teltes Ana. Hola, profe. ¿Vos sos Ana? Sí, yo soy Ana. Bueno, a ver, Ana. Dijimos que las transaminasas tienen dos sustratos, un aminoácido dador y un cetoácido aceptor. ¿Podrías recordarme cuáles son los cetoácidos que pueden funcionar como aceptores de grupos amino? ¿Te acordás? Espera que, profe, no me acuerdo también. Creo, ¿no podía ser el alfa-cetoglutarato? Muy bien, ese es el principal. El principal es el alfa-cetoglutarato, el principal aceptor de todos los grupos amino, o la mayoría. Pero hay otros dos que pueden funcionar también como aceptores. ¿Te acordás? Y ahora mismo no me acuerdo bien, profe, pero solamente me acuerdo principalmente del Bueno, alfa-cetoglutarato. es el principal el alfa-cetoglutarato. A ver, Jiménez Silvana, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Te acordás de los otros dos posibles aceptores de grupos amino? La verdad que no me acuerdo. No, en serio no me acuerdo. Ok. ¿Alguien puede recordarme? ¿Hay alguien que se acuerda? Piruvato y piruvato. Muy bien, el oxalacetato y el piruvato. Lo vimos en la clase pasada. Hay tres cetoácidos que pueden funcionar como aceptores de cetoácidos en las transaminasas, o sea, de grupos amino en las transaminasas, que son el alfa-cetoglutarato, el oxalacetato y el piruvato. Cuando estos tres cetoácidos o uno de ellos recibe un grupo amino, se convierte en el correspondiente alfa-aminoácido. Si es el alfa-cetoglutarato, se convierte en glutamato. Si es el piruvato, se convierte en alanina, y si es el oxalacetato, se convierte en aspartato. Ahora, de los tres, el más universal, digamos, el principal aceptor es el alfa-cetoglutarato. Bueno, el cofactor de las transaminasas o aminotransferasas es el piridoxal fosfato. Como recordarán ustedes, la transferencia de los grupos amino no se da de manera directa entre el aminoácido y el cetoácido, sino que en una primera etapa el aminoácido 1 transfiere el grupo amino al piridoxal fosfato, al cofactor, convirtiéndolo en piridoxamina fosfato, y sale ya el cetoácido, el primer cetoácido. Posteriormente, en una segunda etapa, se une el cetoácido aceptor, que recibe de la piridoxamina fosfato el grupo amino, convirtiéndose en el correspondiente aminoácido. Por eso es un mecanismo disustrato se dice mecanismo en ping-pong, porque en realidad los dos sustratos no se encuentran. Primero entra el aminoácido, le transfiere el grupo amino al cofactor, convirtiéndolo en piridoxamina fosfato, y ya sale el primer producto. Solo después entra el segundo sustrato, que es el cetoácido, se transamina con el cofactor y sale el segundo producto. Los dos sustratos nunca se encuentran. La clase pasada yo les mostré el mecanismo por el cual el primer aminoácido le transfiere el grupo amino al piridoxal fosfato para formar piridoxamina fosfato, que comprendía tres etapas. Recordarán ustedes: transaminación, tautomerización e hidrólisis. Luego de esas tres etapas que conforman la primera fase, queda formada la piridoxamina fosfato y se libera el primer producto. Y solo después se vuelven a repetir esas tres etapas, pero en sentido contrario, es decir, lo opuesto a lo anterior, para que la piridoxamina fosfato le transfiera el grupo amino al cetoácido 2 y así formar el correspondiente aminoácido. Aquí tenemos
en forma genérica la reacción de transaminación. Entonces, alfa-aminoácido más el principal aceptor, que es el alfa-cetoglutarato, para formar el correspondiente alfa-cetoácido y glutamato. Entonces, estamos hablando del catabolismo de los aminoácidos. Una vez que los aminoácidos transfieren su grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato, lo que queda del aminoácido es su esqueleto carbonado, alfa-cetoácido. Y estos alfa-cetoácidos muchas veces son ya intermediarios metabólicos comunes, como por ejemplo oxalacetato, piruvato, y en otros casos pasan por varias etapas de degradación para formar algún intermediario metabólico que se integra al metabolismo general, pero de eso nos vamos a ocupar en la clase que viene. Hoy dijimos que le íbamos a seguir a los grupos amino. Entonces, hasta ahora los grupos amino se incorporaron al glutamato. ¿Qué va a ocurrir después? Este glutamato, dijimos que queremos seguir al grupo amino hasta su transformación en urea. Entonces, tiene que salir, o sea, también tenemos que movilizar el grupo amino del glutamato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregunto, ¿el glutamato puede transferirle su grupo amino a otro cetoácido? ¿Sí o no? Sí puede. Sí puede, claro que puede. Claro que puede si la reacción catalizada por las transaminasas es totalmente reversible. Es decir, el glutamato también puede transferir grupo amino a un alfa-cetoácido para dar alfa-cetoglutarato y aminoácido. De hecho, la reacción, o sea, cuando hay degradación activa de aminoácidos, la reacción ocurre en sentido directo. Los aminoácidos transfieren su grupo amino al alfa-cetoglutarato para dar el cetoácido correspondiente y glutamato. Pero cuando lo que predomina es la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, estamos hablando de aquellos que podemos sintetizar, la reacción transcurre en sentido opuesto. El glutamato le transfiere el grupo amino a un cetoácido para formar el aminoácido correspondiente. Solo que ahora estamos hablando del catabolismo. Entonces tenemos que ver cómo hace este glutamato para deshacerse del grupo amino, de ese grupo amino. Porque si le transfiere a un cetoácido de vuelta, estamos en lo mismo. Lo que queremos es convertir este grupo amino en urea. Entonces, el glutamato tiene un mecanismo, pero ese mecanismo ocurre exclusivamente con el glutamato, que es la pérdida directa del grupo alfa-amino por desaminación oxidativa. Entonces, todos los otros aminoácidos se transaminan, pero el glutamato es el único que puede directamente perder su grupo amino por desaminación oxidativa. Bueno, salvo la desaminación oxidativa de los peroxisomas, que es un mecanismo minoritario, ¿verdad? Pero el glutamato, en gran medida, puede perder este grupo amino por desaminación oxidativa, convirtiéndose en alfa-cetoglutarato. Esta reacción está catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa y utiliza como cofactor al NAD o al NAD-fosfato, según el caso. Es una desaminación, es decir, hay pérdida del grupo amino que se pierde como amoníaco, pero aparte hay oxidación, por eso se llama desaminación oxidativa. ¿Qué se oxida? Se oxida el carbono alfa. Fíjense que al perder el grupo amino, este carbono queda oxidado a nivel de cetona. Cuando está en forma de aminoácido, este carbono tiene un nivel de oxidación similar al de un carbono, unido a un hidroxilo. Tiene estado de oxidación de alcohol, ¿sí? Los alcoholes se oxidan a acetona. Entonces, el aceptor NAD o NAD-fosfato retira 2 átomos de hidrógeno, uno del grupo amino y otro que está unido directamente al carbono, dejando a este átomo de carbono alfa oxidado en forma de carbonilo, a un nivel de oxidación de cetona. Bien, esta reacción de desaminación oxidativa, que también es reversible, transcurre en realidad en 2 etapas. En una primera etapa, el glutamato se oxida, o sea, se deshidrogena por acción del cofactor NAD o NAD-fosfato para formar NADH o NADPH y un intermediario alfa-aminoglutarato. Posteriormente, este intermediario alfa-aminoglutarato sufre el ataque de una molécula de agua y ahora el oxígeno del agua reemplaza al imino, o sea, se intercambia imino por carbonilo, generando el alfa-cetoglutarato, que es el producto de la reacción.
Analizando un poquito estas dos etapas, en la primera, fíjense que lo que sucede es que, como dijimos, se retiran dos hidrógenos, ¿verdad? Un hidruro del carbono y un protón del grupo amino. Y ahí se forma un doble enlace carbono-nitrógeno que es el imino. ¿Sí? Este imino es el intermediario, ¿verdad? El iminoglutarato. Este imino sufre el ataque de una molécula de agua. Quiero interrumpir un ratito para decirles algo que es importante. Ustedes saben que hay muchas reacciones, a pesar de que nosotros vemos miles de vías metabólicas, o sea, muchas vías metabólicas, muchísimas reacciones diferentes. Hay reacciones que se repiten mucho en el metabolismo. Es decir, los intermediarios metabólicos a veces son como predecibles. Entonces es muy importante que ustedes comprendan lo que ocurre en esas reacciones, porque eso les va a ayudar a encontrarle un sentido a las vías metabólicas y a no tener que confiar solamente en la memoria. Por ejemplo, los grupos imino son muy fácilmente atacables por el agua, porque el carbono de un imino es muy electrófilo. ¿Sí? El carbono del imino es muy electrófilo y el agua es nucleófila. Entonces, fácilmente el carbono de un imino es atacable por una molécula de agua. Entonces, el imino es reemplazado por un carbonilo. Van a ver que esta reacción se repite después en otros procesos. Muy bien. Se formó entonces el alfa-cetoglutarato y el grupo amino se liberó en forma de amoníaco, que es lo que queríamos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, sumando reacciones de transaminación, en la cual se forma el glutamato, y desaminación oxidativa, en la cual el glutamato pierde los grupos aminos, se convierte en alfa-cetoglutarato, tenemos entonces ya libres en forma de amoníaco o amonio los grupos aminos de todos los aminoácidos o la gran mayoría. Ahora, ¿qué sucede con este amoníaco o amonio? Ya saben que podemos hablar indistintamente de amonio o amoníaco porque el amonio es la forma protonada del amoníaco, es su ácido conjugado. Bueno, entonces, aquí se muestra otra vez la misma reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa, ¿verdad? Desaminación oxidativa para alfa-cetoglutarato y amoníaco, amonio. Dijimos que la reacción es reversible, esto ya les había mostrado en la clase pasada. La reacción es reversible y además de estar regulada por acción de masas, porque las reacciones reversibles se regulan por acción de masas, también están sometidas a un mecanismo de regulación alostérica, ¿sí? La oxidación del glutamato, es decir, la reacción directa, se activa a altas concentraciones de ADP y NAD y se inhibe por altas concentraciones de GTP y NADH. Como esto ya expliqué en la clase pasada, quisiera a ver si alguien que estuvo atento se acuerda. ¿Cuál es la lógica de esto? O sea, ¿cuál es la lógica de que la reacción se active cuando hay alta concentración de ADP y NAD? A ver, ¿quién se atreve a contestar? Y se activa ya que ellos son, o sea, tienen baja carga energética y se inhibe GTP y NADPH, tipo ya, si hay mucha carga energética, ¿para qué se va a activar más? Ajá. ¿Y por qué? O sea, ¿qué tiene que ver la carga energética con esta reacción? ¿Por qué hablamos de alta carga energética o baja carga energética? Porque tiene que entrar en el ciclo de Krebs, o sea, ciclo de Krebs, para producir energía. O sea, esa era su función. ¿Quién tiene que entrar? Haced de cuenta que yo no sé nada. ¿Quién tiene que entrar al ciclo de Krebs? Y el alfa-cetoglutarato. Perfecto. Muy bien. ¿Quién sos? Genes, Nancy. Ah, Nancy. Bueno. Exactamente. Cuando la carga energética celular es baja, la concentración de ADP y NAD, o sea, mejor dicho, una alta concentración de ADP y NAD oxidado indican que la carga energética celular es baja. Porque si hay mucho ADP, hay poco ATP. Y el NAD oxidado, o sea, si hay mucho NAD oxidado es porque hay poco NADH reducido y poco sustrato para que la cadena transportadora de electrones genere ATP. En síntesis, esto es indicador de baja carga energética. Por tanto,
se va a estimular la desaminación oxidativa del glutamato para generar alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿verdad? Se necesita reforzar el ciclo de Krebs para generar más energía. En cambio, cuando hay alta concentración de GTP y NADH, fíjense que GTP y NADH ambos son productos del ciclo de Krebs. Quiere decir que la carga energética es elevada, por un lado, porque la concentración de GTP es alta, pero además la mitocondria, la cadena transportadora, tiene suficiente NADH para traducirse en generación de ATP. Entonces, en ese caso, se inhibe la oxidación y se favorece la reacción opuesta. La reacción opuesta también es importante y se conoce como asimilación de nitrógeno. Es la incorporación del amoníaco al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Es uno de los pocos mecanismos que tenemos nosotros para incorporar nitrógeno inorgánico en un compuesto orgánico. Porque después de este glutamato se puede transformar en glutamina, que se utiliza, ambos se utilizan para la síntesis de aminoácidos no esenciales. Bueno, con esto completamos entonces los dos mecanismos principales, transaminación y desaminación oxidativa. Aquí podemos ver un poco la combinación de estos procesos, ¿verdad? En el hígado, o sea, de cómo la combinación de estos procesos generan amonio, ¿verdad? La transaminación, la desaminación oxidativa del glutamato. Fíjense que los aminoácidos que se transaminan vienen ya sea de los aminoácidos de la dieta o de las proteínas celulares. Se transaminan dando cetoácido y glutamato. El glutamato por desaminación oxidativa da alfa-cetoglutarato, es decir, se recicla liberando amonio. Pero además el amonio puede proceder también de la transaminación de alanina para dar piruvato o de la hidrólisis de glutamina y de otras reacciones. Vamos a ver porque hay varios procesos que liberan amonio y que aportan amonio al hígado. Ahora, ¿qué pasa con este amonio-amoníaco? El amoníaco-amonio es altamente tóxico, especialmente para el sistema nervioso central. Por tanto, debe haber un mecanismo para deshacernos rápida y eficientemente del amoníaco. Y ese mecanismo es la conversión de amoníaco en urea, mediante el ciclo de la urea, que es una vía metabólica que transcurre en el hígado. Bueno, pero antes de hablar del ciclo de la urea, recuerdan que les dije que hay unos mecanismos alternativos de movilización de nitrógeno, aparte de la transaminación y desaminación oxidativa. Vamos a hablar un poquito de eso. Uno de esos tres mecanismos alternativos es la desaminación oxidativa de otros aminoácidos que tiene lugar en los peroxisomas por acción de enzimas especializadas llamadas aminoácidos oxidasas. Estas aminoácidos oxidasas catalizan una reacción similar a la de la glutamato deshidrogenasa. Fíjense, alfa-aminoácido se oxida para dar un alfa-iminoácido, igualito, ¿se acuerdan? El iminoglutarato. Bueno, un alfa-aminoácido en general que luego, por ataque de una molécula de agua, libera amoníaco dejando un cetoácido. Es decir, son las mismas dos etapas, oxidación y hidrólisis del imino. Ahora, la diferencia es que, a diferencia de la glutamato deshidrogenasa que utiliza como aceptor de hidrógeno al NAD o al NADP, las aminoácidos oxidasa utilizan a un cofactor de flavina, que es la flavina mononucleótido. Entonces, la flavina mononucleótido oxidada retira dos hidrógenos, formando el alfa-aminoácido y se convierte en flavina mononucleótido reducida, FMNH2. Posteriormente, a ver, si estuviéramos hablando de la glutamato deshidrogenasa, se generaba NADH, que se puede oxidar para generar ATP, o NADPH, ¿verdad? Pero en el caso del aminoácido oxidasa, lo que se genera es flavina mononucleótido reducida, que no se va a asociar a la producción de ATP, sino que va a ser oxidada directamente por el oxígeno molecular. Y por eso es una enzima oxidasa, porque utiliza oxígeno. Bueno, va a ser oxidada por una molécula de oxígeno para restituir el cofactor oxidado, la flavina mononucleótido oxidada, y formar peróxido de hidrógeno. Cuando una molécula de oxígeno se reduce con dos electrones, o sea, con dos hidrógenos, forma peróxido de hidrógeno. A continuación, este peróxido de hidrógeno se disocia por una reacción, en realidad es una reacción de autooxidación-reducción,
que da por un lado una molécula de agua y media molécula de oxígeno, ¿sí? Probablemente esta reacción ya la vieron cuando dieron especies reactivas de oxígeno. El peróxido de hidrógeno, una reacción de autooxidación-reducción, da agua y media molécula de oxígeno. Entonces son 3 etapas de la reacción catalizada por el aminoácido oxidasa. Por un lado, la oxidación del aminoácido para dar aminoácido y luego cetoácido. Posteriormente, el cofactor reducido, la flavina mononucleótido reducida, es oxidada por oxígeno molecular para dar peróxido de hidrógeno. Y finalmente, la degradación del peróxido de hidrógeno para dar agua. Entonces, la primera etapa es la oxidación del aminoácido por la flavina mononucleótido para dar el alfa-cetoácido y el cofactor reducido, FMNH2, más amoníaco. Aquí ya se liberó el amoníaco. Es una desaminación, o sea, aquí ya ocurrió la desaminación y la oxidación. Posteriormente, esta flavina mononucleótido reducida es oxidada por el oxígeno molecular, dando peróxido de hidrógeno, que finalmente se degrada para dar agua y media molécula de oxígeno. Si sumamos todos estos procesos y vamos eliminando las sustancias que se repiten de un lado y otro, fíjense que la flavina mononucleótido reducida que se produce en la primera reacción se consume o se reoxida en la segunda. Es oxidada por el oxígeno molecular para regenerar la flavina mononucleótido oxidada. Entonces, asimismo podemos eliminar la flavina mononucleótido también, ¿verdad? La flavina mononucleótido que se usa aquí se regenera aquí, en esta segunda reacción. Por tanto, desaparecen de la estequiometría, porque se reciclan, ¿verdad? Asimismo, el peróxido de hidrógeno que se formó aquí, al oxidar el cofactor, se elimina o se consume luego en la reacción de la catalasa. Por tanto, también se elimina la estequiometría de la reacción. Asimismo, se elimina la molécula de agua que se consume en la primera reacción y se regenera en la última. Y fíjense que en esta reacción se utiliza una molécula de oxígeno, pero por acción de la catalasa se regenera media molécula de oxígeno. O sea que finalmente, haciendo el balance, nos queda como estequiometría de la reacción catalizada por el aminoácido oxidasa alfa-aminoácido más media molécula de oxígeno para dar alfa-cetoácido y amonio o amoníaco. Entonces, hablábamos antes de que el amonio se generaba por desaminación oxidativa del glutamato. Bueno, también se genera por la reacción del aminoácido oxidasa en los peroxisomas. Otro mecanismo alternativo de movilización de grupos amino es el llevado a cabo por la enzima serina treonina deshidratasa. Es un mecanismo que afecta solamente a estos dos aminoácidos, a los hidroxiaminoácidos, a la L-serina y a la L-treonina. Bueno, ¿qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima elimina el grupo amino sin oxidar carbono. Por eso hablamos de desaminación no oxidativa. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, la enzima, en realidad, sin oxidación neta, porque vamos a ver acá que este carbono sí se oxida, pero el otro se reduce, entonces finalmente no hay oxidación neta del compuesto. Bueno, ¿qué es lo que hace la enzima? Deshidrata. Donde hay un OH, pues puede haber una deshidratación, ¿verdad? Entonces, deshidrata, elimina el OH del carbono 3 de la serina y un hidrógeno, en realidad un protón, ¿verdad? Del carbono vecino. Entonces elimina un OH y un hidrógeno que salen en forma de una molécula de agua y se forma un doble enlace. Recuerden que deshidratación de alcoholes produce alquenos. Bueno, deshidratación de un alcohol genera un doble enlace. Se forma este intermediario conocido como aminoacrilato. Viene del ácido acrílico. Bueno, este aminoacrilato posteriormente sufre el ataque de una molécula de agua que elimina el grupo amino, dejando este carbono convertido en carbonilo y se forma piruvato. Entonces podemos decir que el piruvato es el producto de la desaminación no oxidativa del aminoácido serina. Se liberó amoníaco. Recuerden que en esta reacción también se tiene como cofactor al piridoxal fosfato.
Ya en clases anteriores hablábamos de la gran versatilidad que tiene este cofactor, que tiene como rol principal la transaminación, pero también puede participar en descarboxilaciones. Aquí vemos en la desaminación no oxidativa. Bueno, la misma reacción le ocurre a la L-treonina. También hay una deshidratación, ¿verdad? Se pierde el OH de un carbono con el hidrógeno de un carbono vecino, se forma el doble enlace, luego ataque una molécula de agua y da el cetoácido correspondiente, que es el 2-cetobutirato o alfa-cetobutirato. O sea, lo que el piruvato es a la serina, el 2-cetobutirato es a la treonina. Solamente que aquí no se muestra nomás el intermediario, pero la reacción tiene un mecanismo similar. El 2-cetobutirato entonces es el producto de la desaminación no oxidativa de la treonina. Ambos mecanismos obviamente producen amoníaco, ¿sí? O sea, son otra fuente de generación de amonio. Y el tercer mecanismo alternativo es lo que llamamos el sistema de escisión de glicina, el cual vamos a volver a hablar en la próxima clase cuando hablemos del metabolismo de las cadenas carbonadas. Este sistema es un conjunto mitocondrial de 4 proteínas, un complejo multienzimático, que degradan la glicina según esta reacción. Esta es la estequiometría de la reacción. Glicina más tetrahidrofolato más NAP oxidado para dar N5N10 metilén tetrahidrofolato más dióxido de carbono más amoníaco más NADH. Bueno, una reacción, un mecanismo bastante complicado, ¿verdad? Pero fíjense que básicamente no es que la glicina se transamina o que pierde su grupo amino y queda una cadena, no. Es que en términos vulgares se destroza la glicina, o sea, se rompe en todos los pedazos posibles, ¿verdad? Si recordamos la estructura de la glicina, vamos a ver, Bernal Eliana está. Blasco, Andrea. ¿Está? Sí, profe. Andrea, ¿vos te acordás cómo es la estructura de la glicina? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? No tienen 3. Tiene 2 carbonos nomás. Tiene 2 carbonos y un grupo amino. Bueno, este sistema corta todos los enlaces. Se separan los 2 átomos de carbono y también el átomo de nitrógeno. Entonces, uno de los átomos de carbono queda como grupo metilén unido al tetrahidrofolato, el otro en forma de dióxido de carbono y el grupo amino en forma de amoníaco. Y también hay oxidación, por tanto se forma NADH. El sistema está compuesto por 4 proteínas distintas. La proteína P, que está ligada al cofactor piridoxal-fosfato y es la que fija el sustrato. El sustrato obviamente es la glicina. La proteína H, que contiene lipoamida, que cataliza la descarboxilación de la glicina. Hay una descarboxilación. Es una descarboxilación oxidativa. Es decir, se produce NADH. Y esta proteína H genera el intermediario aminotil. La proteína T, que traslada el metileno al tetrahidrofolato y libera amoníaco. Y la proteína L, que ya sirve solamente para reoxidar nuevamente a la lipoamida. La lipoamida deshidrogenasa. Esta enzima tiene como cofactor alfa, que es el que reoxida la dihidrolipoamida y finalmente transfiere los electrones del FADH2 al NAD. Entonces, aquí tenemos un esquema bastante simplificado de las proteínas. ¿Se acuerdan que dijimos la proteína P, la proteína H, L y T? Bueno, dijimos que la proteína H es la que contiene lipoamida, que es la que va a catalizar la descarboxilación. Bueno, entonces, la proteína P es la que fija el sustrato. Aquí tenemos la estructura de la glicina. 2 carbonos, un CH2 unido, el carbono alfa unido a un grupo amino y carboxilo. Bueno, entonces, la proteína P fija el sustrato. La proteína H, que tiene como cofactor a la lipoamida, provoca la descarboxilación. Entonces, el grupo carboxilo se pierde ya aquí en forma de CO2. Y lo que queda es un grupo aminometil.
¿sí? Un grupo aminometil que queda unido, o sea, metilenamino en realidad, ¿verdad? Metilenamino sería. Bueno, un grupo metilenamino que queda unido al grupo sulfidrilo del lipoato. Posteriormente, este grupo metilenamino es, o sea, el metilén, se rompe este enlace y el metilén es transferido al tetrahidrofolato para formar metilén tetrahidrofolato y liberar amoníaco. O sea, aquí se terminó de romper la glicina. Primero perdió un carbono en forma de dióxido de carbono y luego perdió el otro carbono que fue transferido al tetrahidrofolato en forma de metilén tetrahidrofolato y el grupo amino en forma de amoníaco. Esta segunda parte es catalizada por la proteína T. Y finalmente, luego de perder el amino o metilenamino, el lipoato queda reducido en forma de dihidrolipoato. Entonces la última reacción ya es solamente para reoxidar el dihidrolipoato en una reacción dependiente de FAD y NAD. Primeramente, los hidrógenos son retirados por el FAD para dar FADH2, que posteriormente los transfiere al NAD para formar NADH y restituir el lipoato oxidado. Entonces, aquí están los 4 pasos, pero sobre esto, como les decía, vamos a volver más adelante. Pero ¿qué es lo que, a quién le estábamos siguiendo nosotros? A ver, ¿a quién le estábamos siguiendo? Porque a veces nos metemos mucho en el mecanismo y nos olvidamos de lo principal. ¿Cuál era el objetivo que estábamos persiguiendo? A ver. Seguir al amoníaco, ¿no era, profe? Claro, lo que le estábamos persiguiendo a los grupos amino, de los aminoácidos. Estábamos tratando de entender cómo los aminoácidos se deshacen de sus grupos amino. Y vemos que sea por transaminación y posterior desaminación oxidativa, sea por para revisarnos un poquito, sea por la desaminación oxidativa en los peroxisomas, sea por la desaminación no oxidativa que afecta a serina y treonina, o por el sistema de escisión de glicina, finalmente todos los mecanismos tienen en común que liberan amoníaco o amonio. Entonces, hay muchos mecanismos que generan amoníaco o amonio, o sea, que retiran amoníaco, los grupos amino, los aminoácidos, y liberan amonio. Entonces, ¿cuál es el origen del amonio, del pool de amonio que circula en la sangre? El amonio viene de la desaminación oxidativa del glutamato, que a su vez, recuerden que la desaminación oxidativa ya es la segunda parte de la movilización. Primero los aminoácidos transfirieron sus grupos amino al alfa-cetoglutarato para dar glutamato, y luego el glutamato por desaminación oxidativa libera amoníaco. Entonces esa es digamos que es la principal fuente de generación de amoníaco. Pero, ¿de dónde más puede venir el amonio? El amonio también se forma por hidrólisis de asparagina y glutamina. Acuérdense que asparagina y glutamina tienen el grupo R-amida. Entonces la hidrólisis del grupo R-amida genera amoníaco. La oxidación de aminoácidos por aminoácido oxidasas, dependientes de flavina mononucleótido, que ocurre en hígado y riñón, los peroxisomas, dijimos, ¿verdad? Aquí entran estos mecanismos minoritarios. Entonces la acción de aminoácido oxidasa, la desaminación no oxidativa por la enzima serina treonina deshidratasa, dependiente de piridosal fosfato, que ocurre en el hígado, el sistema de escisión de glicina o glicina descarboxilasa. También, bueno, esto es todo lo que vimos, ¿verdad? Pero también también se genera amonio en el metabolismo de los nucleótidos de purina, ¿sí? Hay un ciclo que se llama ciclo del ciclo del adenilato o ciclo de los nucleótidos de purina, que también genera amoníaco, también en la degradación de las pirimidinas. Entonces también podemos obtener, también se genera amoníaco a partir del metabolismo de los nucleótidos. Una fuente adicional y muy importante de amonio es la acción de las bacterias intestinales. La ureasa bacteriana genera entre el 25 al 30% de todo el amonio que llega al hígado, la descomposición de la urea en el intestino grueso.
Y también una aspartato amonio liasa bacteriana, que también es una enzima propia de E. coli, es también una fuente de generación de amoníaco. Entonces, fíjense todos los mecanismos que están ocurriendo normalmente y son capaces de generar amonio. Y fíjense que está generando un compuesto altamente tóxico y peligroso para nosotros. Entonces, evidentemente, tenemos que tener un sistema muy rápido y eficiente de eliminar el amonio de la sangre, convirtiéndolo en una sustancia poco tóxica y fácilmente eliminable. Pero antes de hablar de lo que sucede con el amonio, vamos a ilustrar un poquito esto. O sea, estábamos viendo todas las fuentes posibles de amonio amoníaco y eso se ilustra en este esquema. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Tratando de seguir el mismo orden. El principal mecanismo generador de amoníaco, la desaminación oxidativa del glutamato para dar alfa-cetoglutarato por la glutamato deshidrogenasa. Se genera entonces, este mecanismo genera, como decíamos, la mayor parte del amoníaco. Aparte, también se genera amonio por la hidrólisis de los grupos R-amida de glutamina y asparagina, que pierden su grupo, el nitrógeno de su grupo amida, generando entonces, es hidrólisis en realidad, las amidas por hidrólisis dan ácido carboxílico. Entonces, la hidrólisis del grupo R de la glutamina da glutamato y la hidrólisis de la asparagina da aspartato. Entonces, esto también libera amonio. ¿Qué más? Habíamos hablado de mecanismos minoritarios, como por ejemplo la acción de la serina treonina deshidratasa, que implica convertir serina en piruvato y treonina en alfa-cetobutirato y también libera amonio. Estos son mecanismos de desaminación no oxidativa. La degradación del aminoácido histidina a urocanato, otra fuente de amonio. Y finalmente, la que habíamos mencionado, el ciclo de los nucleótidos de purina, ¿verdad? Que se incorporan a este ciclo los grupos amino del aspartato, así como en el ciclo de la urea. El aspartato aporta un grupo amino y sale, su esqueleto carbonado sale en forma de fumarato. Y posteriormente este grupo amino sale del ciclo en forma de amonio y va a sumarse al pool de amoníaco circulante. Este ciclo de nucleótido de purina se da principalmente en el cerebro y el músculo. A todas estas fuentes naturales de amonio en el ser humano debe sumarse el amonio generado por las bacterias intestinales, que por un lado, por acción de la ureasa, descompone la urea produciendo amonio y también por degradación de aminoácidos. ¿Sí? Dijimos que cerca del 30% de todo el amonio de este pool deriva de la acción bacteriana en el intestino. La concentración normal de amonio en el plasma debe ser muy baja, entre 5 a 35 micromoles por litro, con un promedio de 20. En la vena porta normalmente puede encontrarse una concentración mucho más elevada, de hasta cerca de 0,26 milimoles por litro. Fíjense que estamos hablando de una concentración casi 1000 veces mayor. Esto es micromol, esto es milimol, ¿verdad? Sin embargo, como la sangre portal va directamente al hígado, entonces ahí ya es depurada el amoníaco y cuando sale a la circulación general la concentración ya es mucho más baja. Bueno, decíamos que cerca del 30% de todo el amonio, de este pool de amonio que se forma, deriva de la acción bacteriana en el intestino. Diariamente, decíamos que debe haber un mecanismo muy eficiente de eliminación, de convertir este amoníaco o amonio en una forma poco tóxica y fácilmente eliminable, y eso es la urea. Diariamente el ser humano excreta alrededor de 30 gramos por día de urea. Esto es para una dieta normal, ¿verdad? Una dieta típica, occidental. Ahora, la eliminación de amonio en la orina es muy dependiente de la ingesta proteica. Por tanto, en una dieta hiperproteica, por ejemplo, la eliminación de amonio puede aumentar mucho. De hecho, se ha visto que en dietas hiperproteicas la eliminación diaria de urea puede alcanzar hasta 100 gramos por día. Bueno, aquí se muestra un poquito otra vez ese mecanismo, ¿verdad? Los mecanismos de transaminación que convierten los aminoácidos en cetoácidos
y el grupo amino queda en forma de glutamato. Luego, por desaminación oxidativa, se genera amonio. Entonces, veíamos que el amonio puede venir de la desaminación oxidativa del glutamato y de muchos otros mecanismos. Aquí se encierran todos los otros mecanismos. Bueno, sea cual fuere el origen del amonio, este va a incorporarse a una vía metabólica cíclica que transcurre en el hígado, que es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea tiene como alimentadores, como aportante de grupos amino al amoníaco o amonio y también al aspartato, ¿sí? Entonces los grupos amino se incorporan al ciclo de la urea en forma de amonio y en forma de aspartato y salen del ciclo en forma de urea, ¿sí? Es como el ciclo de la urea es como una fábrica de urea. La materia prima es amoníaco y aspartato. El producto es urea y vamos a ver después también fumarato. Bueno, esto que se muestra aquí es el ciclo de adenilato. Esto nada más para ilustrar, porque mencionamos que una de las fuentes de amonio es el metabolismo de los nucleótidos purínicos, también de los pirimidínicos, pero principalmente de los purínicos, y mencionamos el ciclo de los nucleótidos de purina. Para ilustrar nomás un poquito esto que vimos, ¿verdad? Dijimos que ocurre el ciclo de los nucleótidos de purina principalmente en cerebro y músculo, donde los grupos amino que entran en forma de aspartato salen en forma de amoníaco. Bueno, ¿en qué consiste este ciclo? Bueno, si nosotros estudiamos la síntesis de nucleótidos, que vamos a ver más adelante, el primer nucleótido pirimidínico que se sintetiza es la inosina monofosfato, que tiene en el anillo, en lugar de tener un grupo amino de la adenina, tiene un grupo carbonilo. Entonces, para convertir la inosina, el nucleótido de inosina monofosfato en adenosina monofosfato, el carbonilo tiene que cambiarse por amino. Y eso ocurre mediante dos etapas, dos reacciones. Primero, la inosina monofosfato se condensa con aspartato, con gasto de GTP, para dar adenilosuccinato, que es una molécula grande. Y posteriormente se rompe el adenilosuccinato, liberando fumarato y adenosina monofosfato. Fíjense que es algo similar a lo que vimos para el ciclo de la urea. El aspartato en realidad se reacciona solamente como un aportante del grupo amino, ¿sí? Se une para formar el intermediario, pero después toda la cadena carbonada sale otra vez, solo que sale en forma de fumarato. Y lo único que deja es el grupo amino. Bueno, entonces el grupo amino entra al ciclo de los nucleótidos de purina y se incorpora al AMP. Pero posteriormente, cuando este AMP se degrada, sufre una reacción de desaminación. Pierde el grupo amino en forma de amoníaco y se convierte otra vez en IMP. Y esto es lo que se llama ciclo de adenilato, ciclo de los nucleótidos de purina. Que igual, como les decía, vamos a hablar de esto más adelante cuando estemos desarrollando metabolismo de nucleótidos. Y ahora pasemos ya directamente a la síntesis de urea, el ciclo de la urea, que es la vía metabólica que ocurre en el hígado y permite transformar los grupos amino, que están ya en forma de amoníaco o de aspartato, en una molécula de urea. La gran importancia de este ciclo en la síntesis de urea es que es una forma segura de circular el nitrógeno, porque el nitrógeno no puede circular mucho en forma de amoníaco o de amonio, porque, como les decía, es tóxico. Si llega al sistema nervioso central puede generar efectos muchos efectos negativos. Entonces, sin embargo, la urea es un producto atóxico y es muy hidrosoluble y por tanto puede eliminarse en la orina. Bueno, si recordamos la estructura de una molécula de urea, creo que no tengo aquí, bueno, pero la molécula de urea tiene un grupo carbonilo al cual van unidos dos grupos amino. Entonces tiene dos nitrógenos y un carbono. La fuente de carbono para la molécula de urea es el dióxido de carbono o bicarbonato. Indistintamente podemos hablar de CO2 o bicarbonato. Y las fuentes de nitrógeno, o sea, de dónde sale el nitrógeno para la urea, son el aspartato, que se forma por transaminación con el acetato, y el amonio, que se forma por desaminación de glutamato. Entonces las dos fuentes de nitrógeno son aspartato y amonio, y la fuente de carbono es dióxido de carbono. ¿Dónde ocurre? ¿En qué órgano? En el hígado. ¿En qué compartimiento celular?
es una vía metabólica bicompartimental. Una parte, en realidad las dos primeras reacciones ocurren en la mitocondria y las demás reacciones en el citosol. Por eso decíamos que es una vía metabólica bicompartimental. Decíamos que la síntesis de urea ocurre solamente en el hígado. ¿Por qué? Bueno, eso se debe a que hay una de las enzimas, la que cataliza la última reacción, que es la arginasa, que se expresa exclusivamente en el hígado. Bueno, aquí podemos ver cómo fluye el nitrógeno de los aminoácidos hasta convertirse en urea. Fíjense, primero la reacción de transaminación, que aquí está representada por la transaminación de alanina, pero puede ser, la mayoría de los aminoácidos pueden pasar por esto, ¿verdad? Transaminación de alanina o cualquier otro aminoácido con alfa-cetoglutarato para dar glutamato más el cetoácido correspondiente. Decíamos que el metabolismo de los cetoácidos es toda otra historia de la cual nos vamos a ocupar más adelante, pero le estamos siguiendo a los grupos aminos, que quedan entonces en forma de glutamato. Posteriormente, este glutamato puede, por desaminación oxidativa, generar amonio y alfa-cetoglutarato. Ya se liberó amonio. O bien, el glutamato puede transferir grupo amino al oxalacetato para generar alfa-cetoglutarato y aspartato. Y tanto el aspartato como el amoníaco son los alimentadores del ciclo de la urea. Es decir, estos dos grupos amino en forma de amoníaco y también en forma del grupo alfa-amino del aspartato van a formar parte de la molécula de urea, que es el producto metabólico final del ciclo. En esta serie de etapas están implicadas tres enzimas. Una transaminasa, que en este caso es ALT o alanina aminotransferasa, ¿verdad? O GPT también, que era su nombre anterior. Pero puede ser, hay muchas transaminasas dependiendo de cuál sea el aminoácido que estamos degradando. Implica también a la glutamato deshidrogenasa, que es la que permite liberar el amonio del glutamato por desaminación oxidativa, y la aspartato aminotransferasa, que permite transferir el grupo amino del glutamato al oxalacetato para generar aspartato. Bueno, aquí vemos la estequiometría de la síntesis de urea. Cuando hablamos de estequiometría nos referimos siempre a la reacción neta, o sea, a los sustratos o reactivos, si hablamos del ciclo en general, y los productos que se forman. Aquí, en la estequiometría nunca van a aparecer los intermediarios. Todo lo que se forma y se vuelve a consumir, o lo que se consume y se vuelve a regenerar, no se ve en la estequiometría, o sea, no se ve en la reacción neta. Entonces, ¿cuál es la reacción neta? Amoníaco más bicarbonato o CO2 indistintamente, más aspartato, más 3 de ATP, me dan como producto una molécula de urea, más una molécula de fumarato, más 2 ADP, un AMP, 2 fosfato y un pirofosfato. Bueno, esta es la estequiometría. Ahora vamos a ver cómo llegamos de esto a esto. Ahora, antes de seguir, quiero que identifiquen algo aquí. Esta es la molécula de urea, esta es la estructura de la urea. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo se va formando, cómo se va construyendo la molécula de urea. Por lo pronto, lo que pueden darse cuenta aquí es que de el carbono y los dos átomos de nitrógeno de la urea, el carbono viene del bicarbonato o CO2. Se incorpora en forma de CO2 o bicarbonato. Y los dos átomos de nitrógeno de los dos grupos aminos, uno viene del amonio libre o amoníaco, que a su vez vino del glutamato, ¿verdad? Por desaminación oxidativa. Y el otro grupo amino viene del aspartato. Por eso decimos que el nitrógeno del ciclo de la urea se incorpora de dos formas, en forma de amoníaco y en forma de aspartato. Y el carbono en forma de bicarbonato o dióxido de carbono. ¿Y qué pasa con el esqueleto carbonado del aspartato? Una vez que donó el grupo amino, sale del ciclo como un subproducto en forma de fumarato. Todo este proceso requiere de mucha energía. Por eso vamos a ver que se consumen 3 ATP. Pero en realidad, 2 llegan a nivel de ADP y 1 llega a nivel de AMP. Por tanto, en realidad se consumen 4 enlaces de alta energía. ¿Sí? 2 ATP que se convierten en ADP, pero hay un ATP que se convierte en AMP más pirofosfato, y este pirofosfato después se hidroliza. Por eso
Esto vale por 2 enlaces de alta energía. Bueno, aquí tenemos la síntesis de urea completa, incluyendo las etapas previas de transaminación y desaminación oxidativa de glutamato que libera amoníaco. Entonces, de aquí partimos. Esto ya lo vimos sobradamente. Bueno, fíjense, todo esto es el ciclo de la urea. Fíjense que, como decíamos, es una vía bicompartimental. Las 2 primeras reacciones transcurren en la mitocondria. Y las demás son reacciones citosólicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver primero aquí a grandes rasgos y después vamos a ver una figura agrandada. En la primera reacción, el amoníaco, que vino de la desaminación oxidativa de glutamato principalmente, se condensa con bicarbonato o dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP, o sea, reacciona con 2 moléculas de ATP para dar un intermediario rico en energía, que es el carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato es para el ciclo de la urea lo que el acetil-CoA es para el ciclo de Krebs, ¿sí? Es el alimentador del ciclo, pero en forma activada, ¿sí? Por eso, fíjense que para la síntesis de carbamoil fosfato se gastaron 2 ATP. Bueno, muy bien. Entonces, y quiero que miren, si nos fijamos en la molécula de urea, fíjense que aquí, en esta primera reacción, ya se incorporaron 2 átomos que van a estar en la molécula de urea. El carbono, que vino del bicarbonato, por eso está en celeste, fíjense que acá se ve celeste, y el nitrógeno de uno de los grupos amino, que vino de la desaminación oxidativa de glutamato. Bueno, y este carbamoil fosfato tiene un enlace de alta energía, compuesto rico en energía. En la siguiente reacción, el carbamoil fosfato se condensa con ornitina para dar citrulina. Esta citrulina ahora sale de la matriz mitocondrial del citosol y reacciona con el aspartato, citrulina más aspartato, para dar un intermediario de gran tamaño que es el arginino succinato. En esta reacción una molécula de ATP se convierte en una de ANP y un pirofosfato. A continuación, este intermediario grande arginino succinato se rompe, dejando aquí un grupo amino y liberando la cadena carbonada del aspartato en forma de fumarato. Al romperse este enlace, lo que nos queda es arginina. Y en la última reacción, esta arginina sufre la hidrólisis por una molécula de agua catalizada por la enzima arginasa para dar la molécula de urea y regenerar la ornitina. Y a partir de aquí, todo comienza de vuelta. Esta ornitina generada en el citosol entra a la matriz mitocondrial mediante un transportador especial para empezar un nuevo ciclo. O sea, la ornitina vuelve a condensarse con carbamoil fosfato, para dar citrulina y así sucesivamente. Si se fijan, van a ver que esta primera parte presenta mucha analogía. Y fíjense que digo analogía, no son iguales ni parecidas, pero hay una lógica similar. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Krebs comienza con la condensación entre acetil-CoA y oxalacetato para dar citrato, ¿verdad? Bueno, aquí el ciclo de la urea comienza con la condensación entre carbamoil fosfato y ornitina para dar citrulina. O sea, el carbamoil fosfato sería el análogo al acetil-CoA, la ornitina al oxalacetato y la citrulina al citrato, ¿verdad? Pues nada más que para hacer una comparación, tiene la misma lógica. Bueno, vamos a ver ahora por separado esta primera parte hasta la formación del carbamoil fosfato y luego las demás reacciones del ciclo con figuras más agrandadas. Entonces, si miramos la primera parte, las reacciones previas, transaminación de los aminoácidos para dar cetoácido, conformación de glutamato, luego desaminación oxidativa del glutamato por la del glutamato deshidrogenasa para regenerar alfa-cetoglutarato y liberar amoníaco. Aquí está lo importante, porque al amoníaco es que le íbamos a seguir, ¿verdad? Al nitrógeno. Bueno, muy bien. Este amoníaco que entró a la mitocondria ahora se va a condensar con bicarbonato o CO2 y ATP para dar el compuesto rico en energía carbamoil fosfato o fosfato de carbamoil. ¿Sí? Este es un precursor activado del ciclo de la urea, ¿sí? Un compuesto rico en energía. En esta reacción se gastaron 2 enlaces de alta energía, se formaron 2 ATP y fosfato. Bueno,
Aquí abajo se muestra el mecanismo un poco más detallado de la carbamoil fosfato sintetasa 1, que es la enzima que cataliza la reacción. Fíjense qué sucede. Lo que pasa es que, fíjense que nosotros queremos condensar, acá queremos formar un enlace carbono-nitrógeno y queremos formar un enlace carbono-fosfato. Formar nuevos enlaces siempre implica gasto de energía. Acuérdense que las enzimas que forman enlaces covalentes son las ligasas y siempre gastan ATP o tienen que venir de un precursor activado, ¿verdad? Bueno, pues principalmente con gasto de ATP. Fíjense entonces que primero se condensa el bicarbonato, primero reacciona el bicarbonato con ATP para formar un intermediario activo o activado carboxifosfato. O sea, acá ya se activó el grupo carboxilo, tenemos carboxifosfato. A continuación, este grupo carboxifosfato es atacado por el nitrógeno del grupo amino, o sea, por el nitrógeno del amoníaco en realidad. Fíjense, un ataque nucleófilo. Esta reacción también se va a repetir en muchísimas reacciones, o sea, este mecanismo. El ataque nucleófilo de un grupo amino, en este caso amoníaco, al carbonilo, para dar carbamato. Entonces aquí ya se condensó el carbono con el nitrógeno para dar carbamato. Ahora, este carbamato por sí solo no puede entrar al ciclo de la urea, no se va a condensar con ornitina, debe activarse, para lo cual se usa una segunda molécula de ATP. ¿Sí? Bueno, y esta molécula de ATP reacciona con carbamato para dar carbamoil fosfato. Entonces, la síntesis de carbamoil fosfato a partir de bicarbonato y amoníaco requiere del gasto de 2 moléculas de ATP. A partir de ahí, ¿qué sucede? En la segunda reacción, que está catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa, se usa como siglas OTC, se condensa el carbamoil del carbamoil fosfato con la ornitina para dar citrulina. Fíjense qué es lo que sucedió aquí. Esta es la ornitina. La ornitina es un aminoácido análogo a la lisina, homólogo en realidad. Tiene la misma estructura, tiene su grupo alfa-amino, después tiene varios CH2 y un grupo R-amino. La única diferencia es que la lisina tiene un carbono más. O sea, acá en vez de ser CH2, en vez de ser CH2 repetido 3 veces, sería 4 veces. Pero es muy, muy similar. Bueno, esta ornitina entra a la mitocondria y reacciona con el carbamoil fosfato. ¿Y en qué consiste esa reacción? Fíjense, el grupo amino de la ornitina, el grupo R-amino de la ornitina, hace un ataque nucleófilo al carbonilo del carbamoil. Y como este carbonilo está unido por un enlace rico en energía al fosfato, entonces fácilmente este enlace se rompe. Entonces ataca al grupo amino, se hidroliza el enlace fosfato de alta energía y toda esta cadena, todo esto que está en negro se condensó acá con el carbamino y así tenemos la citrulina. Entonces fíjense que esta parte de arriba de la citrulina es el carbamoil y esta parte de abajo es nada más y nada menos que la ornitina. Entonces la citrulina se forma por condensación entre carbamoil fosfato y ornitina mediada por la ornitina transcarbamilasa. A continuación, la ornitina sale al citosol, pero la citrulina sale al citosol y se condensa con aspartato para dar una molécula grande que es el arginino succinato. Fíjense que acá nuevamente se repite esta misma reacción. El grupo alfa-amino del aspartato hace un ataque nucleófilo al carbonilo. Esta es una reacción que tienen que entender y conocer, porque hay muchísimas, pero muchísimas reacciones en el metabolismo, sobre todo en biosíntesis. Vamos a ver, por ejemplo, la biosíntesis de nucleótidos, se repite mucho esta reacción. Un ataque nucleófilo de un grupo amino a un carbonilo, porque el carbono carbonílico es electrófilo y los aminos son nucleófilos. Entonces, un ataque nucleofílico. Y se forma este enlace, un enlace carbono-nitrógeno dentro de un intermediario de gran tamaño que es el arginino succinato. ¿Qué es lo que se logró aquí? Incorporar el segundo grupo amino de la molécula de urea. ¿Y qué es lo que queremos del aspartato? En realidad, solo su grupo amino, pero se incorpora la molécula completa.
Entonces, bueno, esta reacción está catalizada por el arginino succinato sintasa e implica la hidrólisis de dos enlaces ricos en energía del ATP. En la reacción siguiente, el arginino succinato se rompe aquí. Fíjense que este es el enlace que se formó por el ataque nucleófilo. Ahora se rompe el del otro lado. Se rompe este enlace, entonces queda en la estructura original, queda el grupo amino del aspartato. Y se va el resto, la cadena carbonada. Y sale en forma de fumarato. ¿Por qué fumarato? Y porque al perder este grupo amino y un hidrógeno acá al lado, se forma un doble enlace. Y esto es fumarato. Al escindirse el arginino succinato, entonces se forma fumarato y lo que queda es nada más y nada menos que el aminoácido arginina. Si cortamos acá, fíjense que se generó el grupo guanidinio de la arginina. Y aquí ya tenemos, fíjense, ya tenemos en la estructura de la arginina, ya tenemos el carbono de la molécula de urea, ya tenemos los dos grupos aminos. Recuerden que uno vino del glutamato y el otro del aspartato. Y finalmente, en la última reacción, bueno, esta reacción fue catalizada por la arginino succinato liasa. Y en la última reacción, que es catalizada por la arginasa, se produce la hidrólisis del grupo imino. Acá se repite otra vez eso que dijimos. Una molécula de agua ataca al carbono del imino, lo hidroliza y se forma la urea. ¿Sí? O sea, acá se rompe, ¿verdad? Este carbono ahora va a quedar unido a oxígeno en forma de grupo carbonilo. Se cortó acá y lo que queda, esta estructura en negro, fíjense que es nuevamente la ornitina. Es la misma estructura. Entonces, la escisión de arginina da ornitina más urea y se regenera entonces el intermediario ornitina, que ahora va a entrar otra vez a la matriz mitocondrial a través de un transportador especial, ornitina translocasa, para condensarse con una nueva molécula de carbamoilfosfato e iniciar todo de vuelta. Entonces, en cada ciclo, en cada vuelta, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se gasta o se consume? Se gasta o se consume un bicarbonato, un amoníaco, 2 más 1, 3 ATP y un aspartato. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se genera como producto? Una molécula de urea, una molécula de fumarato, 2 ADP y un AMP y 3 grupos fosfato. ¿Qué es la estequiometría del ciclo de la urea que vimos antes? Bueno, aquí están las reacciones particulares que ya hablamos bastante detenidamente de esto. Entonces aquí está la reacción de condensación, ornitina más carbamoilfosfato para dar citrulina. ¿Quién recuerda dónde ocurría esta reacción? En las mitocondrias. En la mitocondria, muy bien. Se forma citrulina en la mitocondria que sale hacia el citosol. Esta citrulina reacciona con aspartato para dar arginino succinato. Aquí se ve que ocurre en realidad en dos etapas. En una primera, la citrulina se activa por unión a un grupo fosfato, dando citrulil AMP. Y posteriormente este citrulil AMP es atacado por aspartato, como les dije, un ataque nucleófilo, para dar arginino succinato. Esta enzima es la arginino succinato sintasa. A continuación, el arginino succinato se escinde por acción del arginino succinato liasa, dando arginina más fumarato. Y finalmente, en la última reacción, la arginina es escindida por la arginasa, presente exclusivamente en el hígado, para dar ornitina y la molécula de urea. El ciclo de la urea está interconectado con el ciclo de Krebs mediante un intermediario común que es el fumarato. En realidad, para el ciclo de la urea, el fumarato es un producto, un subproducto. Aquí se ve, bueno, aquí están todas las reacciones que ya revisamos, ¿verdad? Ornitina más carbamoilfosfato para dar citrulina. Esto en la mitocondria. La citrulina dijimos que sale al citosol y ahí se condensa con el aspartato para dar arginino succinato. A su vez, el arginino succinato se escinde dando arginina y fumarato. Y finalmente la arginina por hidrólisis da urea y restituye la ornitina. Entonces, esto es el ciclo de la urea del cual ya habíamos hablado. En la matriz mitocondrial vemos las reacciones del ciclo de Krebs y vemos también que hay varios puntos de interconexión entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs.
Particularmente es importante mencionar al fumarato. El fumarato en realidad es el producto colateral de la enzima arginino succinato liasa. Este fumarato, que salió del ciclo de la urea, puede incorporarse al ciclo de Krebs e incluso puede retornar, este esqueleto carbonado puede retornar al ciclo de la urea, y vamos a ver de qué manera. El fumarato, que se formó en el citosol por el ciclo de la urea, puede ingresar a la matriz mitocondrial por un transportador, y el fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Por eso el ciclo de la urea puede alimentar el ciclo de Krebs. El fumarato, por acción de la fumarasa, en una reacción de hidratación, se sintetiza malato. Luego el malato por oxidación da oxalacetato. Y este oxalacetato, finalmente, por transaminación, con transaminación con glutamato, puede generar aspartato. Y este aspartato utilizarse nuevamente como sustrato para el ciclo de la urea. Entonces, este esquema nos muestra cómo, por un lado, ciclo de la urea y ciclo de Krebs están interconectados, pero también nos muestra cómo, a partir de algunas reacciones del ciclo de Krebs, las dos en realidad, ¿verdad? Hidratación de fumarato y oxidación del malato, se puede, sumándole una reacción de transaminación, regenerar el aspartato que vuelve al ciclo de la urea. Entonces podemos concluir que el ciclo de la urea se relaciona con el ciclo de Krebs, sobre todo a partir del fumarato. El fumarato, ¿cómo puede retornar? ¿Qué puede pasar con el fumarato del ciclo de la urea? Por hidratación da malato, la enzima fumarasa, y este malato por oxidación da oxalacetato. Este oxalacetato, decíamos que puede salir del ciclo, transaminarse y formar nuevamente aspartato que puede retornar al ciclo de la urea. O bien, el oxalacetato, recordarán ustedes que es una encrucijada. El oxalacetato también se puede utilizar como intermediario para la gluconeogénesis. ¿Cómo se regula el ciclo de la urea? Hay un mecanismo de regulación gruesa que es también a más largo plazo, ¿verdad? Y este mecanismo de regulación gruesa afecta a la carbamoilfosfato sintetasa 1. En situaciones de alta ingesta de proteínas y también en el ayuno, cuando hay una gran movilización de aminoácidos, esto aumenta la expresión de las enzimas del ciclo, principalmente la carbamoilfosfato sintetasa 1. Por su parte, hay un mecanismo de regulación fina, que en realidad es un mecanismo que opera directamente sobre la enzima, que es el mecanismo de regulación alostérica. El regulador alostérico principal de la carbamoil sintetasa 1 es el N-acetilglutamato. Este N-acetilglutamato es sintetizado por una enzima que se llama N-acetilglutamato sintasa, que a su vez es activada alostéricamente por arginina. Entonces, aquí en esta imagen podemos visualizar el mecanismo de regulación fina del ciclo de la urea. Aquí vemos la enzima N-acetilglutamato sintetasa, o sintasa, que hace reaccionar glutamato más acetil coenzima A para dar N-acetilglutamato. Este N-acetilglutamato es el regulador alostérico de la carbamoil, activador alostérico en realidad de la carbamoilfosfato sintetasa 1. Y la síntesis de N-acetilglutamato está activada por arginina, o sea, cuando la ingesta proteica es alta, va a haber mucha arginina y se va a activar la síntesis de N-acetilglutamato, y esto va a hacer que la carbamoilfosfato sintetasa 1 actúe más, se encuentre de forma más activa. O sea que fíjense que cuando hay mayor concentración de arginina, va a haber mayor concentración de N-acetilglutamato, y a su vez eso implica mayor actividad del ciclo de la urea. ¿Y en qué situaciones puede darse esto? Puede ser tras una ingesta, una alta ingesta de proteínas, por un lado, pero también el ciclo de la urea se activa mucho cuando hay hipoglicemia, es decir, cuando hay ayuno, ¿verdad? Y este es un gráfico que nos ayuda a visualizar de qué manera la excreción de nitrógeno, principalmente en forma de urea, ¿verdad?, en la orina, se relaciona con la disponibilidad de glucosa.
Fíjense que, bueno, esto es, en el eje Y está la expresión de nitrógeno y en el eje X nos indica las diferentes situaciones. En estas dos situaciones, un periodo por-ingesta, ¿verdad? Una ingesta de 50 gramos por día de glucosa versus una ingesta de 700 gramos por día de glucosa. Fíjense que cuando la ingesta de glucosa es muy abundante, la eliminación de nitrógeno, la expresión de nitrógeno es mínima, es bajísima. Si la ingesta de glucosa baja, la eliminación de nitrógeno aumenta. Pero fíjense lo que sucede, esto es después de una ingesta, pero fíjense lo que sucede después de 12 horas de ayuno. Fíjense cómo aumenta muchísimo, pero muchísimo, la eliminación de nitrógeno por la orina, principalmente en forma de urea. Lo que está en gris es urea, lo que está en blanco es en forma de otros productos nitrogenados. Fíjense que la eliminación de otros productos nitrogenados puede variar ligeramente, pero no es una variación importante. Lo que realmente aumenta muchísimo es la eliminación de urea. ¿Qué significa eso? Que en una situación de ayuno se está generando más amoníaco, por tanto el hígado está trabajando más intensamente para convertir ese amoníaco en urea. ¿Y eso por qué podría ser? ¿Quién me quiere contar? ¿Por qué le parece? Porque se utilizan las proteínas como fuente de energía. Sí, no solamente como fuente de energía, y también, porque fuente de energía también tenemos las grasas, pero se utilizan proteínas para sintetizar glucosa por gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, esa mayor utilización de proteínas genera mayor catabolismo, y eso implica la pérdida de muchos grupos aminos, o sea, hay mucha movilización de grupos aminos que se liberan en forma de amoníaco y que deben ser convertidos en urea. Entonces, cuando hay un exceso, cuando hay mucha degradación de aminoácidos, que podría ser una dieta muy alto contenido en proteína, o bien ayuno, lo cual obliga al organismo a degradar aminoácidos para formar glucosa, entonces eso se evidencia con un gran aumento en la eliminación de nitrógeno en orina, principalmente en forma de urea. Si van pasando los días y seguimos ayunando, fíjense que esta eliminación de nitrógeno va bajando nuevamente y prácticamente vuelve a su valor normal. Eso se explica porque, como recordarán ustedes, al principio se hace mucha gluconeogénesis para generar toda la glucosa necesaria, principalmente para el cerebro. Pero con el transcurso de los días, aumenta la utilización de cuerpos cetónicos como fuente de energía y por tanto se va ahorrando aminoácidos, es decir, se reduce la utilización de aminoácidos para sintetizar glucosa. Y para terminar con esta parte, porque después el profesor Ferro tiene unas diapositivas adicionales, hay unas vías alternativas para eliminar nitrógeno que no implican la formación de urea. Así, cuando una persona tiene una falla en la formación de urea que cursa con una hiperamonemia, como la hiperamonemia es muy grave, debe buscarse una alternativa para eliminar el nitrógeno. Y esto es administrándole al paciente ciertas sustancias que tienen capacidad de condensarse con algún compuesto nitrogenado y sacar de esa forma el nitrógeno del organismo. Y se conocen dos de estas sustancias. Una de ellas es el benzoato, que se utiliza también como conservante en alimentos procesados. Y la otra es el tratamiento con fenilbutirato. Bueno, el benzoato o ácido benzoico primero se activa con coenzima A, con gasto de ATP, para formar benzoil coenzima A. Posteriormente, este benzoato activado como benzoil-CoA se condensa con glicina para dar hipurato o ácido hipúrico. Entonces, el ácido hipúrico es producto de la condensación entre benzoato y glicina. Bueno, ¿y qué tiene de particular esto? Que este hipurato es muy soluble y se elimina fácilmente con la orina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos eliminando grupos aminos. Me van a decir de un aminoácido, sí, pero hay pues un intercambio, ¿verdad? Entonces, al estar eliminando mucha glicina, indirectamente estamos eliminando nitrógeno, que también podría venir de otros aminoácidos. Otra forma de eliminación es por condensación con fenilbutirato. Fenilbutirato, por beta-oxidación, da fenilacetato. El fenilacetato se activa con coenzima A
para dar fenilacetil coenzima A. Y siempre con gasto ATP. Y este fenilacetil coenzima A puede condensarse con glutamina para dar fenilacetilglutamina. De esta forma, nuevamente, se está eliminando el nitrógeno del organismo en forma de una sustancia hidrosoluble que se elimina fácilmente por la orina, que es la fenilacetilglutamina. Tanto el fenilbutirato como el benzoato pueden utilizarse como agentes farmacológicos en casos de hiperamonemia. Bueno, y eso es todo por ahora. Quisiera saber si hay alguna duda antes de pasar a la última parte que la va a desarrollar el profesor. ¿No hay dudas? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Yo les dejo entonces con el profesor. Yo sé que están cansados, les pido que tengan un poquito de paciencia porque es muy... Hola nuevamente. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Ok. Lo que yo les quiero compartir es algo breve, pero tiene mucho que ver con la relación que tiene el metabolismo de aminoácidos, no con la síntesis de proteínas, sino con otras funciones importantes que interconectan órganos. Y esto está relacionado con lo que llamamos la circulación de aminoácidos. Los aminoácidos circulan en sangre, pero no circulan todos de la misma manera, ni todos en la misma cantidad. Por eso decimos que la circulación no es homogénea y va a tener gran variación dependiendo de nuestro estado. Si es un estado de ingesta, es decir, después de comer, o un estado de ayuno. Para analizar la circulación de aminoácidos, vamos a focalizar nuestra atención en 4 órganos principales y vamos a ver qué participación tiene cada uno de ellos. Empezamos con los intestinos, por la absorción de aminoácidos procedentes de la proteína de la dieta. O sea, recordemos que las proteínas se van hidrolizando secuencialmente en nuestro organismo a partir de la acción de las distintas enzimas digestivas, ¿verdad? La pepsina, carboxipeptidasa, tripsina, la dipeptidasa, aminopeptidasa, hasta que al final van a pasar a la circulación portal los aminoácidos absorbidos en los enterocitos. Y a algunos péptidos que se terminan de hidrolizar dentro de los enterocitos. En el hígado tenemos la captura de aminoácidos de la dieta que llegan por la circulación portal junto con otras sustancias hidrosolubles como la glucosa, las vitaminas hidrosolubles, los minerales. Y también el hígado recibe de los músculos una cantidad importante de aminoácidos en el ayuno. ¿Para qué recibirá? ¿Qué hace el hígado con los aminoácidos que recibe en el ayuno? ¿Qué produce? ¿Alguien me puede decir qué produce el hígado? ¿Y glucosa puede ser, profe? Glucosa, exactamente, produce glucosa. Pero resulta que al producir glucosa le queda una gran cantidad de desecho nitrogenado, porque no, en la glucosa no hay nitrógeno. Y entonces va a movilizar todo ese desecho nitrogenado del metabolismo de aminoácidos, de lo que recibe de amonio por parte de la actividad microbiana en los intestinos, va a llegar a un conjunto de amonio que utiliza en la síntesis de urea como un producto de detoxificación. Los músculos van a capturar mayoritariamente aminoácidos en el periodo de ingesta y van a liberar aminoácidos, sobre todo alanina, en el periodo de ayuno. Y finalmente los riñones, que reciben una gran cantidad de glutamina para eliminar amonio y reciben por vía sanguínea urea
procedente del hígado. Les recuerdo que el hígado es el único órgano que produce urea. En cuanto a la circulación, decíamos que la circulación no es homogénea, es decir, que no, los distintos órganos van a producir cantidades diferentes de aminoácidos y no va a haber una circulación que sea, por decirlo de alguna manera, estándar, sino vamos a tener 2 aminoácidos que circulan en gran cantidad, en mucho mayor cantidad que los demás, que son alanina, procedente del músculo y dirigida hacia el hígado, con una concentración que varía de 600 a 800 micromoles por litro, o 600 a 800 micromolar. Y el segundo aminoácido que circula también de cantidad mayoritaria es glutamina. Desde el músculo, desde el encéfalo, el sistema nervioso central, hacia el hígado y hacia los riñones, con una concentración entre 230 y 360 micromolar. Le siguen en menor proporción valina y glicina, ¿verdad? En torno a 200, 250 micromolar. Pero, insisto, alanina procedente del músculo en dirección al hígado y glutamina procedente del músculo y otros órganos en dirección al hígado y a los riñones son los aminoácidos que circulan en mayor cantidad. Los de menor circulación son aspartato, metionina, glutamato, triptófano, fenilalanina. Aquí fenilalanina está resaltado porque cuando la concentración de fenilalanina es superior a estos valores, es decir, estamos hablando de valores que duplican o triplican, estamos hablando de valores de 100 a 200 y más de 200 micromolar, estamos ante una situación que conocemos con el nombre de fenilcetonuria, una enfermedad de tipo congénito. Vamos a focalizarnos ahora en estos compartimentos. Músculo esquelético y otros tejidos. Aquí no estarán representados solamente el músculo esquelético, sino varios otros tejidos, sobre todo con lo que respecta a la producción de glutamina. El hígado en este cuadrante inferior izquierdo y los riñones en el cuadrante inferior derecho. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué vamos a representar aquí? Vamos a representar ese movimiento de aminoácidos, esa circulación muy activa de aminoácidos que se da entre los distintos órganos. Recordemos que el músculo esquelético, la musculatura, constituye un almacén dinámico de aminoácidos, porque tiene muchas proteínas. A su vez, los músculos utilizan glucosa a través de la glicólisis para producir ATP rápidamente. Esa producción determina que se generen cantidades importantes de piruvato. Pero el piruvato es un ácido bastante fuerte. Y los músculos, sobre todo los músculos de contracción rápida, no tienen capacidad para oxidar piruvato, como si lo tiene el hígado, el cerebro o los músculos de contracción lenta. Y por tanto, el piruvato va a ser movilizado por transaminación. Recordarán que hay 3 cetoácidos importantes que son aceptores de grupos amino en la transaminación: alfa-cetoglutarato, el oxaloacetato y el piruvato. Y piruvato es particularmente un cetoácido aceptor de grupos amino muy importante en los músculos. De aminoácidos diversos, como pueden ser glutamato o aminoácidos de cadena ramificada, piruvato se convierte en alanina. Y alanina, que no es un compuesto ácido, sino neutro, circula por vía sanguínea hasta el hígado. En el hígado
el principal destino de alanina va a ser volver a transaminarse, pero en este caso lo que va a hacer es ceder un grupo amino al alfa-cetoglutarato para producir glutamato y a su vez alanina se convertirá en piruvato. Piruvato participará como fuente de carbono en la gluconeogénesis, produciendo glucosa que sale a la circulación y por circulación sanguínea llega a otros tejidos, incluyendo el músculo, a través de lo que se llama el ciclo glucosa-alanina y también al encéfalo, sistema nervioso central, a los eritrocitos de la sangre, etc. Pero también va a haber una remoción importante de proteínas, por ejemplo, en el ayuno, no solo para mantener la glicemia, también para producir energía. Y en esa producción de energía, los aminoácidos por transaminación tendrán que dar cetoácidos, como alfa-cetoglutarato u oxalacetato, que son intermedios de qué vía metabólica. ¿Podrían recordarme? Del ciclo de Krebs. Exacto. ¿Y cuál es la función más importante del ciclo de Krebs? Producir energía. Exacto. Entonces, aquí vemos cómo los aminoácidos contenidos en la proteína se relacionan con la producción de energía. Sin embargo, en este proceso de convertir aminoácidos en intermedios del ciclo de Krebs, va a haber que remover de los aminoácidos el nitrógeno. Ya les explicó la profesora Bierzi que uno de los principales aceptores de ese grupo amino es alfa-cetoglutarato, que se convierte en glutamato. Y por desaminación oxidativa libera amonio. ¿Qué característica tiene amonio? Es una molécula que se puede almacenar, es una molécula que puede circular libremente en sangre sin producir trastornos. ¿Es así? No. No. ¿Qué característica tiene? Es tóxico para el Es organismo. tóxica. A ver, no, es tóxica para la mayoría de los tejidos, especialmente para el sistema nervioso. Pero la acumulación de amonio es dañina para muchos tejidos. El único tejido que soporta, bueno, los únicos que soportan cantidades importantes de amonio son los hepatocitos en el hígado y la médula renal en los riñones. Después, para el resto de las células, el amonio es una molécula tóxica, pero es producida por este mecanismo de remoción de grupo amino de los aminoácidos por transaminación y desaminación oxidativa en el músculo esquelético, en el encéfalo, en distintos órganos. Y una manera de hacer llegar, una manera segura, es decir, de menor riesgo para hacer llegar este grupo amino que está en forma de amonio al hígado y a los riñones es en forma de glutamina. ¿Por qué? Porque glutamina tiene un grupo amida y este grupo no está disociado, no se disocia, porque el nitrógeno está unido covalentemente. Y glutamina, por tanto, se convierte en la forma de transportar amonio de diversos tejidos periféricos, como el sistema nervioso, músculos, hacia el hígado o hacia los riñones, para que estos se encarguen de disponer del amonio para su eliminación. También tengo que recordarles una cosa. El aminoácido glutamina es muy importante
en células que tienen rápida reproducción porque participa muy activamente en la síntesis de nucleótidos. ¿Y para qué usamos los nucleótidos? ¿En qué momento se usa gran cantidad de nucleótidos en la vida de una célula? Para la producción de ácidos nucleicos. Exacto, cuando la célula se divide, porque hay que multiplicar, hay que duplicar la cantidad de ácidos nucleicos. Muy bien. Pero ahora vamos a dejar ese rol sintético por un lado y vamos a concentrarnos en la detoxificación. Glutamina, llegado al hígado, por la acción de la enzima glutaminasa, va a liberar amonio. Y este amonio ya forma parte de las fuentes de nitrógeno para la síntesis de urea. Además de amonio, la glutamina da por glutaminasa glutamato, y glutamato por la glutamato deshidrogenasa da más amonio todavía, que van a entrar a participar de la síntesis de urea. La urea pasa a la sangre y por vía sanguínea llega a los riñones. Pero no hay problema porque la urea es una sustancia de muy, muy baja toxicidad. En realidad, el principal problema con la urea cuando se acumula es el efecto osmótico, porque es una sustancia neutra, no se protona ni se desprotona, no es muy tóxica, y cuando llega soluble en agua hasta los riñones, se elimina por la orina. Pero hay algo adicional que tenemos que decir de la glutamina que llega al riñón procedente del músculo, del encéfalo, de otros tejidos, que también va a ser sustrato de la glutaminasa y libera amonio. El glutamato por glutamato deshidrogenasa también libera amonio y este amonio pasa directamente a la orina. Aquí no hay problema porque esto es ya a nivel de la tubuladura renal, en las células tubulares renales que conectan con el exterior. O sea, este amonio no vuelve a la circulación sanguínea, sino que ya sale a la orina. ¿Y por qué es importante esta producción de amonio en los riñones, en la médula renal, en la porción tubular renal? Por tres motivos. Primero, como es un compuesto nitrogenado, sirve para eliminar excedente de nitrógeno procedente de los aminoácidos. ¿El amonio es una base o es un ácido conjugado? Un ácido conjugado. Por lo tanto, también es una forma de eliminar exceso de protones. O sea, segundo rol que cumple la eliminación de amonio a nivel renal. Y tercero, ¿es un catión, un anión o una especie neutra del amonio? Un catión. Un catión. Y por lo tanto, se elimina amonio, catión, y permite la reabsorción de otros cationes importantes, como son sodio y potasio. Quiere decir que la eliminación, el metabolismo activo de glutamina a nivel de la médula renal con liberación de amonio cumple con tres funciones: eliminar exceso de nitrógeno, eliminar exceso de protones y permitir la recuperación de cationes monovalentes como sodio y potasio. ¿Alguna pregunta sobre este esquema? Es muy importante que lo entiendan porque nos ayuda a correlacionar lo que está pasando con el metabolismo de aminoácidos con la producción de glucosa, la eliminación de nitrógeno o el uso de aminoácidos con fines energéticos. Yo les recuerdo que en el periodo de ingesta, el hígado recibe una cantidad grande de aminoácidos y parte de esos aminoácidos son metabolizados para producir energía, porque entonces el hígado puede almacenar glucosa como glucógeno en lugar de oxidarla para obtener energía. Vamos a ver una visión
un poco más centrada en la transferencia del nitrógeno de los aminoácidos hacia el hígado. Vamos a concentrarnos en el nitrógeno, vamos a dejar de lado un poco los esqueletos carbonados, considerando esos 3 compartimentos que analizábamos antes: músculos, intestinos, riñones e hígado. En los músculos se obtiene aminoácidos por proteólisis, y no solamente alanina y glutamina, pero estos son los más abundantes, recuerden, son los más abundantes que se ponen en circulación. Alanina va a ir hacia el hígado y esto va a permitir la producción de glucosa. Pero el nitrógeno de la alanina va a ser atrapado por alfa-cetoglutarato para producir glutamato. Y este glutamato se transaminará, es decir, su grupo amino se pasa al oxalacetato para producir aspartato, y por desaminación oxidativa del glutamato se produce amonio, y en conjunto amonio procedente del glutamato y aspartato se utilizan en la producción de urea. También el hígado recibe glutamina. Glutamina, por acción de la glutaminasa, libera amonio, que también participará en la síntesis de urea. Glutamina también pasa a los intestinos. Es decir, como los enterocitos son células de rápida reproducción, también van a consumir glutamina, y también va a haber hidrólisis de glutamina por la glutaminasa, produciendo amonio. También recordemos que hay amonio producido, sobre todo en el intestino grueso, por las bacterias, que va a ir por vía portal al hígado, aportando nitrógeno a la producción de urea. A su vez, glutamina va a pasar parte del nitrógeno a citrulina, que vieron como un intermedio en la síntesis de urea. Citrulina también llega a los riñones y, usando parte de las reacciones del ciclo de la urea, permite la síntesis de arginina, que también puede circular hacia el hígado. Para finalmente, ese gran aporte de compuestos nitrogenados que recibe el hígado en forma de amonio desde los intestinos, en forma de glutamina desde músculos y otros órganos, en forma de alanina desde músculos e intestinos, terminará dando un gran aporte de compuestos nitrogenados que el hígado utiliza después de liberar los esqueletos carbonados, utiliza ese gran aporte de nitrógeno en forma de amonio para producir urea. Es decir, resaltando el rol fundamental que tiene el hígado en la detoxificación de amonio. Por eso, cuando hay una insuficiencia hepática, es decir, cuando el hígado está funcionando mal, cuando pierde funcionalidad, ¿qué va a acumular? ¿Urea o amonio del organismo? A ver, para despedirnos, si el hígado funciona mal, en el organismo, ¿qué se va a acumular? ¿Urea o amonio? Amonio. Amonio, muy bien. Y si los riñones funcionan mal, ¿qué vamos a acumular preferentemente? ¿Urea o amonio? Urea. Urea, muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero que le presten mucha dedicación a este capítulo, a toda la unidad de movilización de nitrógeno de los aminoácidos, porque como ya podrán percibir,
esto tiene profundas implicaciones clínicas, o sea, tiene mucho que ver con el funcionamiento normal de nuestro organismo. Por mi parte, vamos hasta aquí. Si tienen alguna consulta, quedo a disposición. Si no, que tengan muy buen resto de jornada y muy buena semana. Hasta el jueves, si Dios permite. Hasta luego, chicos. Buena semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gilda. Gracias, profe. Gracias a ustedes.